Me sumergí bajo 3 cobijas gruesas como si fueran un refugio, pero el frío seguía penetrando hasta mis huesos. La cabeza me latía y sentía la garganta como si hubiera ingerido vidrio molido. Fuera, la lluvia golpeaba contra los cristales con ese frío húmedo y penetrante que solo se siente en las montañas. Se filtraba por las rendijas de la ventana y me abofeteaba el rostro con cada ráfaga. No había abandonado la cama en todo el día. Incluso beber un sorbo de agua requería un esfuerzo monumental, brazos débiles, manos temblorosas, y una tos que retumbaba como cascabeles rotos. De repente, el estruendo de ollas en la cocina quebró el silencio, seguido por la voz impaciente de Marcos cortando el aire como una navaja. «Carmen, ¿todavía en cama? ¿Qué vamos a comer entonces?» Sus palabras me atravesaron como flechas. Me incorporé con esfuerzo, tragando para mitigar el ardor en mi garganta. «Hay estofado de ayer, solo caliéntalo». «Ya está listo». Antes de que pudiera terminar, la voz de Berta irrumpió a través de la puerta del dormitorio, aguda y cortante. «Llevo 10 años con esta familia. ¿Cuándo has dejado de cumplir con tus obligaciones? ¿Y ahora te da un pequeño resfriado y te rindes? Me voy a casa de mi madre. Al menos allí no tengo que preocuparme por la comida». La puerta principal se cerró con un golpe tan fuerte que los cuadros vibraron en las paredes. Me recosté con las extremidades frías como el mármol, pero el pecho ardiendo como si me hubieran clavado un puñal entre las costillas. Ella se marchó furiosa porque no había cocinado ni un solo día, y mi hijo Marcos permaneció inmóvil en la puerta con rostro sombrío y tempestuoso, los ojos cargados de culpa e irritación, como si yo fuera la causa de sus problemas. «¿Por qué tuviste que provocarla?», murmuró fríamente. Luego dio media vuelta y desapareció por el pasillo sin siquiera mirar el desastre que quedaba en la cocina. No podía hablar. Tenía la garganta cerrada como si me hubieran metido algodón y vergüenza en ella. Durante 10 años, desde el día de su boda, había funcionado como un reloj suizo sin permitir que faltara una sola comida en la mesa. Me levantaba antes del amanecer cada día, cocinaba, fregaba, doblaba ropa, lavaba sus calcetines a mano. Por todos los santos. Cuando Berta estuvo embarazada, me desvelaba preparando caldos nutritivos, vigilando como una guardiana más atenta que su propia madre. Después del nacimiento del bebé, al escuchar el más mínimo llanto, acudía veloz y mecía al niño antes de que alguien despertara, aterrada de interrumpir su sueño. Pero ahora, por haber enfermado un solo día, me había convertido en una molestia, una carga. Cerré los ojos. Sentí una presión en el pecho y un cosquilleo en la nariz mientras las lágrimas caían silenciosas y calientes, deslizándose por mis mejillas sin hacer ruido. Me llamo Carmen Jiménez, tengo 65 años y vivo en el tranquilo pueblo de Valle Sereno, Asturias. En aquel entonces, mi esposo y yo trabajábamos en una fábrica de conservas local. Conseguimos ahorrar lo suficiente para enviar a nuestro hijo a la universidad provincial. Tras la muerte de Antonio, quedé sola al frente. Hace 10 años, Marcos trajo a Berta a casa y anunció que se casaban. Gasté todos mis ahorros para comprarles una casa, financié reformas e incluso pedí dinero prestado a vecinos para pagar su boda. Pensé que estarían agradecidos, pero pronto comprendí que solo era una sirvienta interna que trabajaba gratis. Cada mañana era la primera en levantarme para preparar el desayuno. Cada noche tenía la cena lista y humeante en la mesa. Cuando decidieron tener un hijo, estuve presente en todo momento, cada pañal, cada llanto nocturno. Si el pequeño Diego se orinaba en la cama, yo era quien lavaba las sábanas. Nunca me quejaba. Berta se acostumbró, dejó de hacer cualquier labor doméstica. Ya ni siquiera lavaba su propia ropa, simplemente la arrojaba al cesto esperando que apareciera limpia y doblada por arte de magia. Marcos no decía nada, supongo que para él esto era lo normal, lo que debían hacer las madres. Y lo intenté. Intenté defenderme, hablar. Recuerdo una noche de invierno. Diego tenía fiebre alta. Lo llevé a urgencias y permanecí toda la noche sosteniendo su manita sudorosa mientras las máquinas emitían pitidos constantes. Cuando finalmente llegamos a casa al amanecer, me desplomé en el sofá aún con el abrigo puesto y me quedé dormida.
Al despertar, Berta estaba de pie en la sala con una mirada que podría partir piedras. ¿En serio, Carmen, no limpiaste? Mira este desorden. Señaló con desdén unas bolsas de patatas fritas en la mesa como si le hubiera arruinado la existencia. Se me formó un nudo en la garganta. Expliqué en un susurro. Anoche llevé a Diego a urgencias. Estaba exhausta. Quizás podrías ayudarme un poco. Puso los ojos en blanco y soltó una risa mordaz. Por favor. Nosotros también trabajamos todo el día. Si todos dejáramos de hacer cosas por cansancio, nos moriríamos de hambre, ¿no crees? Y con eso, me lanzó una mirada fulminante y regresó furiosa a su habitación cerrando la puerta con fuerza. Apreté los dientes hasta que me dolió la mandíbula. Cerré los puños hasta que mis uñas se clavaron en las palmas. Pero al final no discutí. Simplemente me levanté y comencé a recoger. Ese día aprendí a callar, a tragarme todo y seguir adelante. Pero hoy no podía más. Tenía fiebre. Sentía la garganta como alambre de púas. Me dolía cada centímetro del cuerpo como si me hubieran pasado por una prensa. Solo quería un día, uno solo para descansar. Y ni siquiera eso podía permitirme. La casa quedó en silencio. Ese silencio cargado de resentimiento. Todavía escuchaba el eco de Berta cerrando la puerta con violencia. La voz de Marcos, fría y cortante, aún resonaba en mis oídos. Cada palabra era como una puñalada bajo las costillas. ¿Qué debía hacer? Desde la cocina, el grifo seguía goteando. Estaba parada frente al fregadero, limpiando la sartén que no había terminado de lavar la noche anterior, cuando escuché a Berta entrar arrastrando los pies con las zapatillas golpeando las baldosas. Me miró de arriba a abajo. ¿No decías ayer que estabas demasiado enferma para moverte? No respondí. Simplemente tapé la sartén limpia y busqué unas cebollas en la nevera. Tomó una taza de café del refrigerador y lanzó otra frase sobre su hombro. Mejor recoge esos juguetes de la sala antes de que Diego baje a desayunar. Cuando se marchó, cerré la puerta de la cocina. En la encimera había un montón de recibos y facturas. Comencé a ordenarlos en sobres de plástico transparentes. Mi primer paso en un nuevo sistema que había decidido implementar la noche anterior. Seguiría cocinando por ahora, pero desde hoy anotaría exactamente cuánto costaba cada comida. No mencioné que también había desenterrado la copia del contrato de la casa de 2015. Lo encontré en el fondo del armario del pasillo y lo guardé en una carpeta nueva. Cuando la cocina quedó impecable, entré en mi habitación y tomé la vieja maleta de lona que guardaba en lo alto del armario. Había pertenecido a Antonio. Nunca pude deshacerme de ella. Con los años fui añadiendo cosas, fotografías, los diplomas de Marcos, los gorros diminutos que tejí para Diego cuando nació y numerosos extractos bancarios y recibos de hipoteca que había guardado discretamente por si acaso. Saqué el primero, un registro de los 28.000 euros que transferí a Marcos hace 4 años. El concepto decía reforma del baño. Imprimí una copia nueva del recibo y la guardé en una carpeta roja brillante. En la portada pegué una nota, dinero entregado. No lo olvides. Berta no bajó a almorzar. Dejé la comida a fuego lento y me senté en el sofá a revisar correos antiguos en mi tableta. Un mensaje llamó mi atención. Uno inesperado de Lucía, una excompañera de trabajo de la conservera, y más importante aún, mi antigua compañera de los días en que trabajábamos a tiempo parcial pintando cerámica para una tienda local. El taller creativo Valle Sereno preparará una exposición para Navidad, escribió. Buscamos a alguien con experiencia para ayudar a diseñar y pintar piezas. El sueldo es modesto, pero podemos ajustar el horario. Si estás disponible, nos encantaría contar contigo. Hacía años que no veía a Lucía. Me quedé contemplando ese correo largo rato con el dedo sobre el botón de responder. Un coche de juguete rodó por el suelo y chocó suavemente contra mi pie. Me agaché para recogerlo y ordené la pila de cuentos infantiles esparcidos cerca. No era que no tuviera energía para limpiar, porque sí la tenía. Simplemente había comenzado a elegir que merecía mi esfuerzo.
Esa misma tarde fui a la farmacia, pero esta vez solo compré lo necesario, mis medicamentos y una sopa instantánea para una persona. Al entrar en casa, Berta estaba apoyada en el marco de la cocina. Su mirada se clavó directamente en la bolsa que llevaba. ¿No compraste aceite?, preguntó. Lo olvidé, respondí. Frunció el ceño. Íbamos a empezar a hacer más tortillas para Diego esta semana. Antes de que pudiera terminar, ya había guardado mi medicación en el cajón, colgado la bolsa detrás de la puerta y me dirigía a mi habitación. La puerta se cerró con un clic. Desde la cocina aún podía oírla murmurar. Carmen, últimamente tienes una memoria cada vez peor. Me senté al borde de la cama y abrí de nuevo la carpeta roja. En la parte superior pegué una nueva nota. Hoy empieza la cuenta atrás. Un leve olor a quemado salía de la cocina. No me moví. El suave silbido de la sopa hirviendo llegaba a través de las paredes. No fue hasta que escuché la voz de Marcos, «Mamá, está lista la cena», que finalmente me levanté para apagar el fuego. La cena transcurrió como siempre. Diego aplastó los guisantes con un tenedor. Berta revisó su móvil y Marcos se quejó nuevamente de que el arroz estaba demasiado duro. No respondí. Simplemente recogí los platos y los llevé a la cocina. Fue entonces cuando Berta por fin habló con el mismo tono despreocupado de siempre. Ah, cierto. Carmen, ¿no comentaste que una antigua compañera te pidió ayuda con unas cerámicas? No estarás considerándolo, ¿verdad? Es decir, a tu edad, ¿qué ayuda podría ser? Y está tan lejos, ¿dónde te quedarías? Deberías quedarte aquí y ayudar con Diego. Si nos mudamos a una zona con mejor colegio, ¿qué harías aquí sola? Me quedé junto al fregadero enjuagando los platos. El agua seguía corriendo. No dije ni una palabra. Ya hablaba como si me hubieran dejado atrás, como si esta casa no fuera para mí. Su voz continuaba. Le dije a Marcos que este lugar no tiene sentido para nosotros si Diego empieza el colegio al otro lado del pueblo. Que te quedes con la casa sería absurdo. Estaba diciendo que no tendrías a dónde ir. No discutí, no respondí. Simplemente la miré a través de la puerta de la cocina y sonreí. Ella no se dio cuenta. Ya había vuelto a revisar su teléfono. No tenía idea de que ya había respondido al correo de Lucía la noche anterior. Acepto. Eso fue todo lo que escribí. Simple, definitivo. No dudé ni un segundo al pulsar enviar. Lucía respondió casi inmediatamente. Estupendo. Nuestra primera reunión de producción es la semana próxima. Puedes ayudarnos a preparar los diseños y las plantillas. Te pagamos por hora. Había pintado cerámica durante más de 25 años. Había mezclado colores, diseñado patrones y creado piezas únicas con mis propias manos. No había una sola persona en ese taller que dijera que Carmen no podía hacerlo, pero no tenía intención de explicarle nada de eso a Berta. Ella no necesitaba saber de lo que todavía era capaz. Solo necesitaba despertarse una mañana, notar que la casa estaba silenciosa y preguntarse ¿dónde está Carmen? Después de cenar, Marcos llevó a Diego a su clase de natación. Berta se quedó en el sofá mirando su teléfono. A mitad de un vídeo, de repente levantó la vista. Carmen, oye, quería pedirte un favor rápido. Emití un sonido ambiguo. Tanteó el terreno. Mañana tengo una reunión con unas amigas. ¿Podrías recoger a Diego del colegio? Le pregunté a Marcos, pero tiene una emergencia en el trabajo y no puede salir. Estaba vaciando el lavavajillas, secando cada plato con un paño limpio. Claro, dije simplemente. Exhaló aliviada. Genial, gracias. Entré en la sala y recogí algunos envoltorios de galletas arrugados de entre los cojines del sofá, tirándolos a la basura. Eres bastante meticulosa, te lo reconozco, dijo ella medio distraída. Me giré hacia ella y sonreí. Sí, recuerdo más de lo que crees. Parpadeó confundida por el comentario. Pero no di más explicaciones. Lo que ella ignoraba era que no había dejado de llevar la cuenta.
cada compra del supermercado, cada euro gastado, el nombre completo de la cuenta bancaria de Marcos. Cada vez que Berta me pedía hacer algo urgente. Incluso había fotografiado el paquete que me pidió que enviara la semana pasada. La destinataria era su hermana, pero el nombre del remitente, el mío. No le pregunté por qué. Simplemente, en silencio, comencé a reclamar todo lo que se había registrado, firmado o prestado a mi nombre. Últimamente, cada vez que me pedía un favor, sonreía y asentía. Y cada vez que asumía que no tenía alternativa, me aseguraba de llevar la llave de casa en el bolsillo. Ella pensaba que no tenía a dónde ir, pero lo que no se daba cuenta era que yo ya había ido más lejos de lo que podía imaginar. A la mañana siguiente, mientras Berta almorzaba con amigas y Marcos estaba en la oficina, me puse unas zapatillas cómodas. Me colgué un bolso de tela al hombro y salí por la puerta sin hacer ruido. El taller me había invitado a ver un ensayo de pintura ese día para familiarizarme con el espacio. Las mañanas de otoño en Valle Sereno siempre eran frescas y húmedas, de ese frío que te envolvía la garganta y te hacía caminar un poco más deprisa. Me encogí y me dirigí al centro cultural. Un cartel desteñido colgaba en la entrada principal, Proyecto Renacimiento Creativo. Creando juntos. Lucía ya estaba esperando fuera. Al verme, abrió los brazos. Carmen. ¿Es posible que no hayas cambiado nada? Sonreí. Oh, he cambiado. Tengo la mente más clara. Mis manos quizás sean menos ágiles. Se rió y me condujo dentro, charlando mientras caminábamos, señalando las distintas áreas del taller, los hornos de cerámica y los jóvenes estudiantes preparando arcilla y pinceles. Lo que realmente necesitamos, dijo, es alguien que sepa qué buscar, que sepa cuando un esmalte es demasiado espeso o cuando una pieza necesita otro horneado, incluso si la primera capa parece estar bien. Asentí lentamente mientras mis ojos recorrían las mesas de trabajo y los estantes de piezas sin terminar, estructuras tan familiares para mí como los cajones de mi propia cocina. No, esta no era la cocina en la que había pasado la última década fregando platos y cocinando comidas que nadie agradecía. Pero yo sabía cómo hacer que ese espacio resplandeciera. Así como había sostenido esa casa durante años sola, con manos que nunca flaquearon. Cuando llegué a casa al mediodía, la casa estaba vacía. Desempaqué la pequeña compra que había hecho al volver, poca cosa, solo algunas verduras, y guardé cuidadosamente los recibos en las carpetas etiquetadas que había preparado con anticipación. Anoté cómo pensaba usar cada artículo. Luego encendí el portátil y creé una nueva hoja de cálculo, Hogar Jiménez. Registro informal de gastos. Registro privado era el nombre del archivo. Comencé a introducir todo lo que había documentado hasta el momento, el paquete que envié para Berta, la petición de Marcos para comprar zapatillas nuevas con la talla y el enlace del producto, la última reposición del frigorífico, incluida la fecha y la lista completa de artículos. Cada registro respaldado por una captura de pantalla. Cada favor de tiempo. Esto no era ira, no era resentimiento. Era un registro de trabajo completo, preciso y mío. Después de cenar, estaba lavando los platos. Berta terminó de comer, tiró la última cucharada de sopa de verduras por el desagüe y se marchó sin siquiera mirarme. Mientras se secaba las manos, lanzó un comentario casual por encima del hombro. Entonces, ¿de verdad no encontraste aceite o simplemente lo olvidaste? Sequé la tapa de una olla. La tienda a la que fui no tenía. Guardé el recibo, está anotado ahí. No respondió, pero lo percibí. Ese pequeño tono de duda en su voz. Más tarde esa noche, después de que Diego se durmiera, me senté a la mesa del comedor con el portátil abierto de nuevo. Registré los recibos del día, línea por línea. Cena, pollo asado y ensalada. Ingredientes, 15 euros. Justo cuando presioné Enter, Berta bajó las escaleras. Sus pasos eran inusualmente ligeros, como si no quisiera ser notada. Se detuvo detrás de mí un momento antes de hablar por fin. ¿Has estado registrando todo esto? ¿Para qué? No me giré. Simplemente extendí la mano y cerré la ventana para protegerme del frío. Solo quiero que las cosas queden claras, dije.
respiró hondo y elevó la voz. Nos estás vigilando, llevando la cuenta. ¿Crees que ahora te debemos algo? La miré con calma. No os estoy siguiendo. Estoy siguiendo lo que he hecho. Permaneció allí con los ojos fijos en la pantalla brillante. Guardas esto por si acaso, ¿verdad? Dijo con un tono más frío. Por si algún día lo necesitas. No dije nada. Soltó una risa amarga y se volvió hacia las escaleras. El crujido de la madera vieja resonó en la casa silenciosa como un disparo de advertencia. Bloqueé el documento con una contraseña y apagué el portátil. Mis dedos se posaron en el borde de la mesa unos segundos antes de apartarlos lentamente. Después del almuerzo del día siguiente, limpié la encimera de la cocina. Berta estaba tumbada en el sofá con el teléfono en la mano, comiendo patatas fritas mientras hablaba con una amiga por el altavoz. Últimamente se ha comportado de forma muy extraña. Lleva registros, toma fotos, incluso graba audio. ¿Crees que planea demandarnos o algo así? Dios mío. Dije que era tacaña y se puso histérica. Se rió fácil y divertida, como si estuviera contando una pequeña anécdota graciosa. En la mesa del comedor, terminé de copiar la lista de compras del día, luego me levanté y me dirigí a la cocina para preparar un poco de pescado. Detrás de mí, gritó. Carmen, asegúrate de cocinar suficiente merluza esta noche. A Marcos le encanta. Y no le pongas tanto ajo a las patatas esta vez. Diego dijo que estaban demasiado fuertes. De acuerdo, respondí suavemente. En ese momento, Marcos bajó las escaleras revisando su billetera. Mamá, ¿has visto mi tarjeta del banco? No respondí a esa pregunta. Levanté la vista y pregunté con calma. La última vez que usaste una tarjeta era mía, ¿verdad? La usaste para comprarle a Diego el nuevo juego, ¿verdad? Hizo una pausa, sorprendido, y por una vez no tenía nada que decir. Entré en la cocina, abrí el frigorífico y saqué el pescado que había marinado la noche anterior. Justo cuando me dirigí al fregadero para lavarlo, Berta se levantó del sofá y tiró una bolsa de ropa sucia en la silla detrás de mí. Carmen, ¿podrías meter esto con la colada? Nos vamos pronto. Me quedé mirando la bolsa unos segundos y luego me giré para mirar el fregadero. El agua ya estaba hirviendo. El vapor me empañó las gafas. Me las quité y limpié los cristales con el borde de la manga. Luego, añadió. Por cierto, ¿has estado de mal humor últimamente? Marcos dice que apenas has hablado. Mira, entendemos que estés cansada, pero si tú no haces estas cosas, ¿quién lo hará? Marcos seguía de pie junto a la puerta del comedor revisando su teléfono. Sí, mamá, no te lo tomes tan a pecho. Esto no es una empresa. Nadie pide informes detallados. Seguí limpiando mis gafas. Más despacio ahora. Mamá, ¿qué estás haciendo? Preguntó Berta con un dejo de fastidio en la voz. No respondí. La olla se me resbaló de la mano y se estrelló contra el fregadero. Salpicó agua caliente. Algunas gotas cayeron sobre su pantalón nuevo. Ella saltó hacia atrás con una expresión que se transformó al instante. «Lo hiciste a propósito», exclamó. La miré. Realmente la miré. Berta, ¿se te ocurrió que esta olla tal vez nunca fue mía para lavarla? Ella se quedó inmóvil. Marcos frunció el ceño. ¿Qué significa eso, mamá? Dejé el paño en el suelo y hablé con voz tranquila. Es decir, coméis sin dar las gracias. Ponéis facturas y compras a mi nombre. Ahora me lanzas ollas sucias como si fuera mi obligación. He cocinado más comidas, lavado más ropa y pagado más cosas en estos 10 años que cualquiera de vosotros. Pero no soy vuestra criada. Berta abrió la boca. Carmen, ¿estás, qué, amenopáusica? Dejé escapar una risa repentina. No importa si lo soy o no. Lo que importa es esto, a partir de hoy ya no pagaré vuestros gastos y no lavaré nada que no me pertenezca. El tono de Marcos se endureció. Mamá, vamos. No seas así. Estoy más tranquila que cualquiera de vosotros dos, dije.
El silencio cayó pesado sobre la cocina. Desde las escaleras se oyó una vocecita. Diego se asomó con los ojos muy abiertos. «Abuela, ¿estás enfadada?» Me acerqué y le acaricié el pelo con suavidad. «No, cariño». Por fin entendí algo. «¿Qué?», preguntó. «Es hora de cuidarme a mí misma». Después de cenar, volví a mi habitación, me quité el delantal y me senté al borde de la cama. Tomé el teléfono. El mensaje de Lucía seguía abierto. «Las clases empiezan oficialmente la semana que viene. Te encargarás de la supervisión de los esmaltes. El equipo está un poco anticuado, pero eres más fiable que cualquiera que tengamos». Le respondí. «Estaré puntual». El martes por la mañana, a las 7:30, me puse una blusa azul marino. Me recogí el pelo en un moño bajo y agarré mi estuche de pinceles de cerámica. Desde arriba, Berta gritó. «Carmen, ¿a dónde vas? Has salido mucho últimamente». De pie junto a la puerta, me puse los zapatos. «Solo estoy arreglando algo. Volveré antes de la cena». No insistió. Últimamente se había vuelto más callada, más cautelosa. Sobre todo después de que Marcos viera mi libro de cuentas la otra noche y murmurara: «Mamá, no seas tan paranoica». Fue entonces cuando me di cuenta. Preferirían creer que estaba exagerando antes que aceptar que había empezado a despertar. El taller creativo Valle Sereno se encontraba detrás de un modesto centro cívico. El espacio era un viejo almacén reconvertido y los hornos parecían rescatados de los años 80. Pero en cuanto entré, todo se iluminó. No había platos, no había facturas. Nadie me decía que debería hacer esto o aquello. Lucía se acercó y me dio un fuerte abrazo. «Te ves más joven que la última vez que te vi». Sonreí. «Será porque no llevo mandil». Empezamos con el primer proyecto, solo el molde y un poco de arcilla preparada. Sellé el borde con precisión mientras uno de los ayudantes más jóvenes observaba cerca. Me miró trabajar y luego silbó suavemente. «Eres muy buena en esto». «Este trabajo no requiere talento», dije. «Solo práctica. Si te pasas 25 años mezclando esmaltes, se vuelve algo natural». Suspiró. «No creo que dure ni 3 meses». Le sonreí. «Entonces probablemente nunca has necesitado tanto el sueldo». Antes de terminar el almuerzo, Lucía me entregó un sobre pequeño. Dentro había una hoja de horas firmada y una tarjeta regalo de 40 euros para una cafetería local. «Es solo el principio», dijo. «Tenemos otra exposición próximamente. Estamos pensando en ofrecerte el puesto de supervisora de taller. ¿No te preocupa que sea demasiado exigente para seguir el ritmo?». Se encogió de hombros. «Me preocupa más la gente que no viene. Ven, te daré una oportunidad». Metí el sobre en mi bolso y sentí algo que no había sentido en años. No era que alguien me valorara, sino que yo todavía me valoraba a mí misma. Cuando llegué a casa esa tarde, eran casi las 6. La cocina estaba en silencio. Sobre la mesa había una nota manuscrita de Berta. «Llegaste demasiado tarde. Salimos a cenar. Cena lo que quieras». Y por una vez, no me sentí herida. Me sentí liberada. Así que agarré mi bolso y me di el gusto de cenar fuera por primera vez en años. Abrí la nevera y me serví un poco de vino blanco que había comprado días atrás. Me preparé una tortilla sencilla que comí lentamente junto a la ventana, saboreando cada bocado mientras observaba cómo caía la noche sobre Valle Sereno. Al fondo, las luces del pueblo titilaban como estrellas bajas, y el silencio de la casa me envolvía no como un manto de soledad, sino como uno de libertad recién descubierta. Después de cenar, me senté en el sofá con mi tableta y examiné mi cuenta bancaria. Necesitaba un plan más concreto. Ya había dado el primer paso trabajando en el taller, pero eso era solo el comienzo. Con el pequeño sueldo que me pagarían, calculé que tardaría años en ahorrar lo suficiente para independizarme completamente. Abrí una nueva nota y comencé a escribir «Plan de independencia». Mientras escribía, el recuerdo de una conversación con Antonio, mi difunto esposo, volvió a mí como una revelación.
2 años antes de su muerte, habíamos hablado sobre nuestra jubilación y lo que haríamos si uno de los dos faltaba. Carmen me había dicho, si yo falto primero, acuérdate de esos papeles en la caja de seguridad. Los guardé para ti, para un día así. Nunca había abierto esa caja. Después de su funeral, demasiado consumida por el dolor, simplemente había continuado con mi vida, centrándome en ayudar a Marcos y luego en ser la perfecta abuela y suegra servicial. La caja de seguridad del banco se convirtió en otro recuerdo olvidado. Al día siguiente por la mañana, me desperté antes que nadie y me vestí con particular esmero. Me recogí el pelo con una horquilla de plata que Antonio me había regalado décadas atrás y me puse un poco de color en los labios. Una vez lista, dejé una nota en la cocina: tengo asuntos que atender. Volveré por la tarde. Tomé el autobús al centro de la ciudad y llegué al banco poco después de que abrieran las puertas. El joven empleado, que no parecía tener más de 25 años, me miró con cierta confusión cuando le pedí acceso a mi caja de seguridad. ¿Número de cuenta?, preguntó. Le entregué mi identificación y el número de la caja. No hemos visto este número en nuestro sistema durante, consultó la pantalla y frunció el ceño, más de 8 años. Señora Jiménez. Sin embargo, sigue siendo mía, dije con firmeza. Después de verificar mi identidad y los papeles correspondientes, me condujo a la sala de cajas de seguridad. Se detuvo frente a una pequeña puerta metálica, insertó su llave y luego me pidió que insertara la mía. La caja se deslizó hacia afuera con un suave sonido metálico. La dejaré sola, dijo, y salió cerrando la puerta tras él. Coloqué la caja sobre la mesa y la abrí lentamente. Dentro había varios sobres, documentos legales y una pequeña libreta negra. Miré primero la libreta. Estaba escrita por completo con la letra cuidadosa de Antonio. En la primera página había una nota: para Carmen, cuando llegue el momento. Conforme fui leyendo, mi respiración se aceleró. Antonio había estado ahorrando dinero en una cuenta separada durante años. Un dinero del que nunca me habló. Según sus anotaciones, ese dinero se había invertido en varios fondos tras su muerte y seguía creciendo. Había una póliza de seguro de vida adicional que nunca se cobró. Y lo más sorprendente, una pequeña propiedad a las afueras de Valle Sereno que Antonio había comprado como sorpresa para nuestra jubilación. Una casa que jamás llegamos a habitar juntos. En uno de los sobres encontré las escrituras. Una pequeña casa de 2 habitaciones con un terreno modesto pero suficiente para un huerto. Según los documentos, la propiedad estaba totalmente pagada y seguía a mi nombre. Durante 8 años, había estado pagando impuestos por una propiedad que ni siquiera recordaba poseer, mientras vivía bajo el mismo techo que quienes me trataban como una sirvienta. Sentí las lágrimas rodando por mis mejillas mientras sostenía las escrituras entre mis manos temblorosas. Antonio, susurré, siempre cuidaste de mí, incluso después de irte. Tomé los documentos más importantes, los guardé en mi bolso y devolví el resto a la caja. Antes de salir del banco, solicité un estado de cuentas actualizado de la inversión que Antonio había dejado. El saldo me dejó sin aliento, 78.000 euros. Una suma que podría darme la libertad que tanto anhelaba. Regresé a casa con pasos más ligeros. La perspectiva de un futuro diferente se desplegaba ante mí como un lienzo en blanco. Al entrar, encontré a Berta en la cocina, rebuscando en la nevera con frustración. «Por fin», exclamó al verme. «¿Dónde estabas?» «Marcos tiene una cena de trabajo esta noche y no hay nada preparado». La miré tranquilamente y respondí. «Estuve ocupada con mis propios asuntos». «¿Por qué no preparas algo tú?» Su rostro registró primero sorpresa y luego indignación. «Tengo que arreglarme el pelo. No tengo tiempo para cocinar». «Entiendo», dije, colgando mi abrigo. «Entonces supongo que tendrán que pedir comida». Pasó junto a mí murmurando algo sobre mi actitud insoportable últimamente. No me importó. En mi bolso llevaba la promesa de un futuro diferente. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, encendí mi tableta y busqué la dirección de la casa. Estaba a unos 20 minutos en autobús, en un área tranquila cercana al bosque.
Según el registro de la propiedad, nadie la había ocupado desde que Antonio la compró. Tendría que estar en un estado lamentable después de tantos años abandonada, pero eso no me desanimaba. Al contrario, la idea de restaurarla con mis propias manos me llenaba de una emoción que no había sentido en décadas. A la mañana siguiente, mientras Berta almorzaba con amigas y Marcos estaba en la oficina, me puse unas zapatillas cómodas. Me colgué un bolso de tela al hombro y salí por la puerta sin hacer ruido. El taller me había invitado a ver un ensayo de pintura ese día para familiarizarme con el espacio. Las mañanas de otoño en Valle Sereno siempre eran frescas y húmedas, de ese frío que te envolvía la garganta y te hacía caminar un poco más deprisa. Me encogí y me dirigí al centro cultural. Un cartel desteñido colgaba en la entrada principal, Proyecto Renacimiento Creativo. Creando juntos. Lucía ya estaba esperando fuera. Al verme, abrió los brazos. Carmen. ¿Es posible que no hayas cambiado nada? Sonreí. Oh, he cambiado. Tengo la mente más clara. Mis manos quizás sean menos ágiles. Se rió y me condujo dentro, charlando mientras caminábamos, señalando las distintas áreas del taller, los hornos de cerámica y los jóvenes estudiantes preparando arcilla y pinceles. Lo que realmente necesitamos, dijo, es alguien que sepa qué buscar, que sepa cuando un esmalte es demasiado espeso o cuando una pieza necesita otro horneado, incluso si la primera capa parece estar bien. Asentí lentamente mientras mis ojos recorrían las mesas de trabajo y los estantes de piezas sin terminar, estructuras tan familiares para mí como los cajones de mi propia cocina. No, esta no era la cocina en la que había pasado la última década fregando platos y cocinando comidas que nadie agradecía. Pero yo sabía cómo hacer que ese espacio resplandeciera. Así como había sostenido esa casa durante años sola, con manos que nunca flaquearon. Cuando llegué a casa al mediodía, la casa estaba vacía. Desempaqué la pequeña compra que había hecho al volver, poca cosa, solo algunas verduras, y guardé cuidadosamente los recibos en las carpetas etiquetadas que había preparado con anticipación. Anoté cómo pensaba usar cada artículo. Luego encendí el portátil y creé una nueva hoja de cálculo, Hogar Jiménez. Registro informal de gastos. Registro privado era el nombre del archivo. Comencé a introducir todo lo que había documentado hasta el momento, el paquete que envié para Berta, la petición de Marcos para comprar zapatillas nuevas con la talla y el enlace del producto, la última reposición del frigorífico, incluida la fecha y la lista completa de artículos. Cada registro respaldado por una captura de pantalla. Cada favor de tiempo. Esto no era ira, no era resentimiento. Era un registro de trabajo completo, preciso y mío. Después de cenar, estaba lavando los platos. Berta terminó de comer, tiró la última cucharada de sopa de verduras por el desagüe y se marchó sin siquiera mirarme. Mientras se secaba las manos, lanzó un comentario casual por encima del hombro. Entonces, ¿de verdad no encontraste aceite o simplemente lo olvidaste? Sequé la tapa de una olla. La tienda a la que fui no tenía. Guardé el recibo, está anotado ahí. No respondió, pero lo percibí. Ese pequeño tono de duda en su voz. Más tarde esa noche, después de que Diego se durmiera, me senté a la mesa del comedor con el portátil abierto de nuevo. Registré los recibos del día, línea por línea. Cena, pollo asado y ensalada. Ingredientes, 15 euros. Justo cuando presioné Enter, Berta bajó las escaleras. Sus pasos eran inusualmente ligeros, como si no quisiera ser notada. Se detuvo detrás de mí un momento antes de hablar por fin. ¿Has estado registrando todo esto? ¿Para qué? No me giré. Simplemente extendí la mano y cerré la ventana para protegerme del frío. Solo quiero que las cosas queden claras, dije. Respiró hondo y elevó la voz. Nos estás vigilando, llevando la cuenta. ¿Crees que ahora te debemos algo? La miré con calma. No os estoy siguiendo. Estoy siguiendo lo que he hecho. Permaneció allí con los ojos fijos en la pantalla brillante. Guardas esto por si acaso, ¿verdad? Dijo con un tono más frío. Por si algún día lo necesitas. No dije nada.
soltó una risa amarga y se volvió hacia las escaleras. El crujido de la madera vieja resonó en la casa silenciosa como un disparo de advertencia. Bloqueé el documento con una contraseña y apagué el portátil. Mis dedos se posaron en el borde de la mesa unos segundos antes de apartarlos lentamente. Después del almuerzo del día siguiente, limpié la encimera de la cocina. Berta estaba tumbada en el sofá con el teléfono en la mano, comiendo patatas fritas mientras hablaba con una amiga por el altavoz. Últimamente se ha comportado de forma muy extraña. Lleva registros, toma fotos, incluso graba audio. ¿Crees que planea demandarnos o algo así? Dios mío. Dije que era tacaña y se puso histérica. Se rió fácil y divertida, como si estuviera contando una pequeña anécdota graciosa. En la mesa del comedor, terminé de copiar la lista de compras del día, luego me levanté y me dirigí a la cocina para preparar un poco de pescado. Detrás de mí, gritó. Carmen, asegúrate de cocinar suficiente merluza esta noche. A Marcos le encanta. Y no le pongas tanto ajo a las patatas esta vez. Diego dijo que estaban demasiado fuertes. De acuerdo, respondí suavemente. En ese momento, Marcos bajó las escaleras revisando su billetera. Mamá, ¿has visto mi tarjeta del banco? No respondí a esa pregunta. Levanté la vista y pregunté con calma. La última vez que usaste una tarjeta era mía, ¿verdad? La usaste para comprarle a Diego el nuevo juego, ¿verdad? Hizo una pausa, sorprendido, y por una vez no tenía nada que decir. Entré en la cocina, abrí el frigorífico y saqué el pescado que había marinado la noche anterior. Justo cuando me dirigí al fregadero para lavarlo, Berta se levantó del sofá y tiró una bolsa de ropa sucia en la silla detrás de mí. Carmen, ¿podrías meter esto con la colada? Nos vamos pronto. Me quedé mirando la bolsa unos segundos y luego me giré para mirar el fregadero. El agua ya estaba hirviendo. El vapor me empañó las gafas. Me las quité y limpié los cristales con el borde de la manga. Luego, añadió. Por cierto, ¿has estado de mal humor últimamente? Marcos dice que apenas has hablado. Mira, entendemos que estés cansada, pero si tú no haces estas cosas, ¿quién lo hará? Marcos seguía de pie junto a la puerta del comedor revisando su teléfono. Sí, mamá, no te lo tomes tan a pecho. Esto no es una empresa. Nadie pide informes detallados. Seguí limpiando mis gafas. Más despacio ahora. Mamá, ¿qué estás haciendo? Preguntó Berta con un dejo de fastidio en la voz. No respondí. La olla se me resbaló de la mano y se estrelló contra el fregadero. Salpicó agua caliente. Algunas gotas cayeron sobre su pantalón nuevo. Ella saltó hacia atrás con una expresión que se transformó al instante. «Lo hiciste a propósito», exclamó. La miré. Realmente la miré. Berta, ¿se te ocurrió que esta olla tal vez nunca fue mía para lavarla? Ella se quedó inmóvil. Marcos frunció el ceño. ¿Qué significa eso, mamá? Dejé el paño en el suelo y hablé con voz tranquila. Es decir, coméis sin dar las gracias. Ponéis facturas y compras a mi nombre. Ahora me lanzas ollas sucias como si fuera mi obligación. He cocinado más comidas, lavado más ropa y pagado más cosas en estos 10 años que cualquiera de vosotros. Pero no soy vuestra criada. Berta abrió la boca. Carmen, ¿estás, qué, amenopáusica? Dejé escapar una risa repentina. No importa si lo soy o no. Lo que importa es esto, a partir de hoy ya no pagaré vuestros gastos y no lavaré nada que no me pertenezca. El tono de Marcos se endureció. Mamá, vamos. No seas así. Estoy más tranquila que cualquiera de vosotros dos, dije. El silencio cayó pesado sobre la cocina. Desde las escaleras se oyó una vocecita. Diego se asomó con los ojos muy abiertos. Abuela, ¿estás enfadada? Me acerqué y le acaricié el pelo con suavidad. No, cariño. Por fin entendí algo. ¿Qué? Preguntó. Es hora de cuidarme a mí misma.
Después de cenar, volví a mi habitación, me quité el delantal y me senté al borde de la cama. Tomé el teléfono. El mensaje de Lucía seguía abierto. Las clases empiezan oficialmente la semana que viene. Te encargarás de la supervisión de los esmaltes. El equipo está un poco anticuado, pero eres más fiable que cualquiera que tengamos. Le respondí. Estaré puntual. El martes por la mañana, a las 7:30, me puse una blusa azul marino. Me recogí el pelo en un moño bajo y agarré mi estuche de pinceles de cerámica. Desde arriba, Berta gritó. «Carmen, ¿a dónde vas? Has salido mucho últimamente». De pie junto a la puerta, me puse los zapatos. «Solo estoy arreglando algo. Volveré antes de la cena». No insistió. Últimamente se había vuelto más callada, más cautelosa. Sobre todo después de que Marcos viera mi libro de cuentas la otra noche y murmurara, «Mamá, no seas tan paranoica». Fue entonces cuando me di cuenta. Preferirían creer que estaba exagerando antes que aceptar que había empezado a despertar. El taller creativo Valle Sereno se encontraba detrás de un modesto centro cívico. El espacio era un viejo almacén reconvertido y los hornos parecían rescatados de los años 80. Pero en cuanto entré, todo se iluminó. No había platos, no había facturas. Nadie me decía que debería hacer esto o aquello. Lucía se acercó y me dio un fuerte abrazo. «Te ves más joven que la última vez que te vi». Sonreí. «Será porque no llevo mandil». Empezamos con el primer proyecto, solo el molde y un poco de arcilla preparada. Sellé el borde con precisión mientras uno de los ayudantes más jóvenes observaba cerca. Me miró trabajar y luego silbó suavemente. «Eres muy buena en esto». «Este trabajo no requiere talento», dije. «Solo práctica. Si te pasas 25 años mezclando esmaltes, se vuelve algo natural». Suspiró. «No creo que dure ni 3 meses». Le sonreí. «Entonces probablemente nunca has necesitado tanto el sueldo». Antes de terminar el almuerzo, Lucía me entregó un sobre pequeño. Dentro había una hoja de horas firmada y una tarjeta regalo de 40 euros para una cafetería local. «Es solo el principio», dijo. «Tenemos otra exposición próximamente. Estamos pensando en ofrecerte el puesto de supervisora de taller. ¿No te preocupa que sea demasiado exigente para seguir el ritmo?». Se encogió de hombros. «Me preocupa más la gente que no viene. Ven, te daré una oportunidad». Metí el sobre en mi bolso y sentí algo que no había sentido en años. No era que alguien me valorara, sino que yo todavía me valoraba a mí misma. Cuando llegué a casa esa tarde, eran casi las 6. La cocina estaba en silencio. Sobre la mesa había una nota manuscrita de Berta. «Llegaste demasiado tarde. Salimos a cenar. Cena lo que quieras». Y por una vez, no me sentí herida. Me sentí liberada. Así que agarré mi bolso y me di el gusto de cenar fuera por primera vez en años. Abrí la nevera y me serví un poco de vino blanco que había comprado días atrás. Me preparé una tortilla sencilla que comí lentamente junto a la ventana, saboreando cada bocado mientras observaba cómo caía la noche sobre Valle Sereno. Al fondo, las luces del pueblo titilaban como estrellas bajas, y el silencio de la casa me envolvía no como un manto de soledad, sino como uno de libertad recién descubierta. Después de cenar, me senté en el sofá con mi tableta y examiné mi cuenta bancaria. Necesitaba un plan más concreto. Ya había dado el primer paso trabajando en el taller, pero eso era solo el comienzo. Con el pequeño sueldo que me pagarían, calculé que tardaría años en ahorrar lo suficiente para independizarme completamente. Abrí una nueva nota y comencé a escribir «Plan de independencia». Mientras escribía, el recuerdo de una conversación con Antonio, mi difunto esposo, volvió a mí como una revelación. 2 años antes de su muerte, habíamos hablado sobre nuestra jubilación y lo que haríamos si uno de los dos faltaba. Carmen me había dicho, si yo falto primero, acuérdate de esos papeles en la caja de seguridad. Los guardé para ti, para un día así. Nunca había abierto esa caja. Después de su funeral, demasiado consumida por el dolor, simplemente había continuado con mi vida,
centrándome en ayudar a Marcos y luego en ser la perfecta abuela y suegra servicial. La caja de seguridad del banco se convirtió en otro recuerdo olvidado. Al día siguiente por la mañana, me desperté antes que nadie y me vestí con particular esmero. Me recogí el pelo con una horquilla de plata que Antonio me había regalado décadas atrás y me puse un poco de color en los labios. Una vez lista, dejé una nota en la cocina: tengo asuntos que atender. Volveré por la tarde. Tomé el autobús al centro de la ciudad y llegué al banco poco después de que abrieran las puertas. El joven empleado, que no parecía tener más de 25 años, me miró con cierta confusión cuando le pedí acceso a mi caja de seguridad. ¿Número de cuenta?, preguntó. Le entregué mi identificación y el número de la caja. No hemos visto este número en nuestro sistema durante, consultó la pantalla y frunció el ceño, más de 8 años. Señora Jiménez. Sin embargo, sigue siendo mía, dije con firmeza. Después de verificar mi identidad y los papeles correspondientes, me condujo a la sala de cajas de seguridad. Se detuvo frente a una pequeña puerta metálica, insertó su llave y luego me pidió que insertara la mía. La caja se deslizó hacia afuera con un suave sonido metálico. La dejaré sola, dijo, y salió cerrando la puerta tras él. Coloqué la caja sobre la mesa y la abrí lentamente. Dentro había varios sobres, documentos legales y una pequeña libreta negra. Miré primero la libreta. Estaba escrita por completo con la letra cuidadosa de Antonio. En la primera página había una nota: para Carmen, cuando llegue el momento. Conforme fui leyendo, mi respiración se aceleró. Antonio había estado ahorrando dinero en una cuenta separada durante años. Un dinero del que nunca me habló. Según sus anotaciones, ese dinero se había invertido en varios fondos tras su muerte y seguía creciendo. Había una póliza de seguro de vida adicional que nunca se cobró. Y lo más sorprendente, una pequeña propiedad a las afueras de Valle Sereno que Antonio había comprado como sorpresa para nuestra jubilación. Una casa que jamás llegamos a habitar juntos. En uno de los sobres encontré las escrituras. Una pequeña casa de 2 habitaciones con un terreno modesto pero suficiente para un huerto. Según los documentos, la propiedad estaba totalmente pagada y seguía a mi nombre. Durante 8 años, había estado pagando impuestos por una propiedad que ni siquiera recordaba poseer, mientras vivía bajo el mismo techo que quienes me trataban como una sirvienta. Sentí las lágrimas rodando por mis mejillas mientras sostenía las escrituras entre mis manos temblorosas. Antonio, susurré, siempre cuidaste de mí, incluso después de irte. Tomé los documentos más importantes, los guardé en mi bolso y devolví el resto a la caja. Antes de salir del banco, solicité un estado de cuentas actualizado de la inversión que Antonio había dejado. El saldo me dejó sin aliento: 78.000 euros. Una suma que podría darme la libertad que tanto anhelaba. Regresé a casa con pasos más ligeros. La perspectiva de un futuro diferente se desplegaba ante mí como un lienzo en blanco. Al entrar, encontré a Berta en la cocina, rebuscando en la nevera con frustración. «Por fin», exclamó al verme. «¿Dónde estabas?» «Marcos tiene una cena de trabajo esta noche y no hay nada preparado». La miré tranquilamente y respondí. «Estuve ocupada con mis propios asuntos». «¿Por qué no preparas algo tú?» Su rostro registró primero sorpresa y luego indignación. «Tengo que arreglarme el pelo. No tengo tiempo para cocinar». «Entiendo», dije, colgando mi abrigo. «Entonces supongo que tendrán que pedir comida». Pasó junto a mí murmurando algo sobre mi actitud insoportable últimamente. No me importó. En mi bolso llevaba la promesa de un futuro diferente. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, encendí mi tableta y busqué la dirección de la casa. Estaba a unos 20 minutos en autobús, en un área tranquila cercana al bosque. Según el registro de la propiedad, nadie la había ocupado desde que Antonio la compró. Tendría que estar en un estado lamentable después de tantos años abandonada, pero eso no me desanimaba. Al contrario, la idea de restaurarla con mis propias manos me llenaba de una emoción que no había sentido en décadas. A la mañana siguiente, me levanté temprano y preparé el desayuno como siempre.
Marcos bajó primero, con la corbata a medio anudar y hojeando documentos de trabajo. «Buenos días, mamá», dijo sin levantar la vista. «Buenos días, hijo», respondí, sirviéndole café. «Tengo que hablar contigo». Alzó la mirada brevemente. «¿Puede ser después?» «Tengo una reunión importante». «No, tiene que ser ahora», dije con firmeza, sentándome frente a él. «Voy a mudarme». El café se derramó cuando dejó caer la taza. «¿Qué has dicho?» «Me mudo. Tengo una casa». Su confusión era palpable. «¿Una casa? ¿De qué estás hablando? ¿Has estado buscando un apartamento?» «No», respondí. «Es una casa que tu padre compró antes de morir. La descubrí ayer». Marcos se quedó boquiabierto. En ese momento, Berta entró en la cocina con Diego de la mano. «¿Qué sucede?», preguntó, notando la expresión atónita de Marcos. «Mi madre dice que se muda a una casa que mi padre compró», explicó Marcos con incredulidad. Berta soltó una risa nerviosa. «Carmen, ¿de qué hablas? ¿Cómo vas a vivir sola a tu edad?» Me serví tranquilamente un poco más de café. «Tengo 65 años, no 90. Y he estado cuidando de todos vosotros durante una década. Creo que puedo cuidar de mí misma». El rostro de Berta se tornó serio. «Es por lo del otro día, ¿verdad? Estás molesta porque te pedimos que lavaras». «No», la interrumpí. «No se trata de una olla sucia. Se trata de 10 años en los que me convertí en vuestra criada. Se trata de que mi propio hijo me mire como si fuera una obligación molesta». Marcos palideció. «Mamá, eso no es justo». «¿Nosotros? ¿No es justo?», pregunté con calma. «¿Sabes lo que no es justo? Que después de daros 30.000 euros para vuestra casa y pagar vuestra boda, me tratéis como si fuera invisible a menos que necesitéis algo». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Diego nos miraba a todos con ojos confundidos. Finalmente, se acercó a mí y tiró de mi manga. «Abuela, ¿ya no vivirás con nosotros?». Me agaché y le acaricié el pelo con suavidad. «Viviré muy cerca, cariño. Podrás visitarme siempre que quieras». Lo abracé fuertemente y sentí sus pequeños brazos rodeando mi cuello. Sin embargo, al alzar la vista, la expresión en el rostro de Berta era una mezcla de incredulidad y cálculo. «¿Y qué pasará con la hipoteca de esta casa?», preguntó. «Tú contribuyes con parte del pago mensual». Me incorporé lentamente. «La casa está a mi nombre, Berta. Siempre lo ha estado». El rostro de Marcos se contrajo en una mueca de sorpresa y preocupación. «Mamá, no puedes simplemente quitarnos la casa». «No voy a quitaros nada», respondí con calma. «Pero ya no seguiré pagando por una casa en la que soy tratada como una intrusa». Los días siguientes fueron tensos. Marcos y Berta alternaban entre ignorarme y lanzarme miradas de reproche. Solo Diego seguía siendo el mismo, sentándose a mi lado mientras pintaba o me contaba sobre su día en el colegio. Una tarde, mientras le ayudaba con sus dibujos, me preguntó: «Abuela, ¿por qué mamá y papá están enfadados contigo?». Le acaricié el pelo con ternura. A veces, cuando las personas mayores cambian, a los demás les cuesta aceptarlo. Como cuando yo quise dejar el fútbol por el ajedrez y papá se enfadó, comentó con sorprendente perspicacia. Exactamente así, sonreí. El sábado siguiente, tomé un autobús hasta la casa que Antonio había comprado. El vehículo me dejó en una parada cercana, y tuve que caminar unos 500 metros por un sendero de tierra hasta llegar. La propiedad estaba rodeada por un muro bajo de piedra cubierto de musgo y una pequeña verja oxidada. Al abrirla, el chirrido metálico quebró el silencio del lugar. La casa era más pequeña de lo que había imaginado, pero perfecta a su manera. De piedra y madera, con un tejado de pizarra que necesitaba reparaciones y ventanas cubiertas de polvo y telarañas. El jardín estaba completamente invadido por la maleza y los arbustos salvajes. Sin embargo, en medio del abandono, pude ver el potencial. Los cimientos eran sólidos y la estructura parecía intacta.
Usé la llave que había encontrado entre los documentos y, tras forcejear un poco con la cerradura oxidada, la puerta se abrió con un crujido. El interior olía a humedad y años de encierro. Los pocos muebles que había estaban cubiertos con sábanas amarillentas. Quité una de ellas para descubrir un viejo sofá de piel, sorprendentemente bien conservado. Junto a la chimenea, encontré una nota escrita a mano y protegida dentro de una bolsa plástica. Era de Antonio. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que has encontrado nuestro pequeño refugio. Lo compré pensando en los años que pasaríamos juntos aquí, lejos del ruido y las preocupaciones. Quizás no podamos compartirlo como imaginé, pero espero que encuentres paz y alegría entre estas paredes. Te amo. Antonio. Las lágrimas brotaron sin control mientras apretaba la nota contra mi pecho. Antonio siempre había sido así, previsor, generoso, pensando en mí incluso cuando ya no estuviera. Y yo había pasado 8 años ignorando su último regalo, demasiado ocupada sirviendo a quienes no valoraban mi esfuerzo. Te prometo que la arreglaré, susurré. Será el hogar que soñaste para nosotros. Pasé el resto de la mañana examinando cada rincón de la casa. Había 2 dormitorios, un baño, una cocina pequeña pero funcional y una sala de estar con chimenea. Al fondo del jardín descubrí un pequeño cobertizo que podría convertir en un taller para mi cerámica. La casa necesitaría trabajo, mucho trabajo, pero tenía los medios para hacerlo. De vuelta en casa de Marcos, encontré la cocina hecha un desastre. Platos sucios se apilaban en el fregadero y restos de comida endurecida cubrían la encimera. En medio del caos, Berta estaba sentada a la mesa, con una expresión indescifrable en el rostro. ¿Dónde estabas?, preguntó. Visitando mi casa, respondí con sencillez, colgando mi abrigo. Berta se enderezó en la silla. ¿Ya la viste? ¿Cómo está? Necesita trabajo, pero tiene potencial. ¿Y realmente planeas vivir allí? ¿Sola? Su tono era una mezcla de incredulidad y algo más que no pude identificar. Sí, y confirmé. Empezaré a arreglarla la próxima semana. Se quedó en silencio unos momentos, como si estuviera procesando la información. Finalmente, habló en un tono completamente diferente, casi conciliador. Carmen, he estado pensando, quizás hemos sido un poco desconsiderados contigo últimamente. La miré con sorpresa. Sé que no siempre te hemos tratado como mereces, continuó. Y ahora que mencionas que tienes dinero y una casa. Comprendí inmediatamente. No era arrepentimiento lo que veía en sus ojos, era cálculo. Berta, dije con calma, ya he tomado mi decisión. Pero piénsalo, insistió. Diego te necesita aquí. ¿Quién lo cuidará cuando estamos ocupados? Además, esa casa vieja seguramente necesitará muchas reparaciones costosas. Tengo suficientes ahorros, respondí. Su expresión cambió sutilmente. ¿Ahorros? ¿Cuánto? No respondí. Me limité a comenzar a limpiar la cocina en silencio, como siempre había hecho. Pero esta vez, cada plato que lavaba no representaba una obligación, sino un paso más hacia mi liberación. La noticia de mi próxima mudanza se extendió rápidamente. Marcos intentó disuadirme, primero con argumentos sobre mi seguridad, luego sugiriendo que podría arrepentirme de abandonar a mi familia. Cuando nada funcionó, recurrió a la culpa. ¿Qué dirá la gente cuando sepan que mi madre anciana vive sola en una casa deteriorada porque no puede soportar a su familia? Dirán que tu madre finalmente tuvo el valor de buscar su propia felicidad, respondí sin inmutarme. Una tarde, mientras empacaba algunas pertenencias, Lucía me llamó por teléfono. Carmen, ¿es cierto que te mudas? Todo el pueblo habla de ello. Es cierto, confirmé. Tengo una casa que necesita muchas reparaciones, pero será mi hogar. Es maravilloso, dijo con entusiasmo. Por cierto, quería comentarte algo. El Museo Regional ha visto algunas de tus piezas y están interesados en que colabores en su próxima exposición. El corazón me dio un vuelco. ¿El Museo Regional? ¿Hablas en serio? Completamente, afirmó.
Quieren presentar artesanía tradicional con un toque contemporáneo, y tus diseños les parecieron perfectos. Pagarían bien, Carmen. Esa noche, durante la cena, compartí la noticia. Marcos y Berta intercambiaron miradas de incredulidad. ¿El Museo Regional?, preguntó Marcos. ¿Están seguros de que quieren a alguien de tú? Se detuvo, pero el mensaje estaba claro: alguien de mi edad. De mi experiencia, completé con firmeza. Sí, están seguros. Berta revolvió su comida con el tenedor. Es interesante cómo de repente tienes todas estas oportunidades. Una casa, dinero, un trabajo en el museo. La miré directamente a los ojos. No son oportunidades repentinas. El dinero siempre estuvo ahí. La casa también. Y en cuanto al trabajo, siempre tuve talento. Solo que durante 10 años, preferí dedicar mi tiempo a cuidar de vosotros en lugar de desarrollar mi propia vida. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. A medida que avanzaban los preparativos para mi mudanza, noté un cambio en la actitud de Marcos y Berta. Donde antes había desprecio, ahora había un interés calculador. Un día, Marcos se sentó junto a mí mientras revisaba algunos documentos. Mamá, he estado pensando, ¿no sería mejor vender esa casa vieja? Podríamos ayudarte a encontrar un apartamento más moderno y cercano. ¿Venderla?, pregunté, sabiendo perfectamente a dónde quería llegar. Claro, continuó. Esa propiedad debe valer bastante, incluso en su estado actual. Con el dinero, podríamos incluso ayudarte con la hipoteca de esta casa y tú podrías seguir viviendo aquí, con nosotros. Lo miré largamente antes de responder. Marcos, esa casa fue el último regalo de tu padre. No está en venta. Su expresión se endureció. Siempre tan sentimental. Papá entendería que es más práctico venderla. Tu padre entendería perfectamente por qué quiero mi propio espacio, respondí. La conversación terminó ahí, pero supe que no sería el final del tema. 3 semanas después de descubrir la casa, había avanzado considerablemente en las reparaciones. Contraté a un fontanero para arreglar las tuberías y a un electricista para actualizar el sistema eléctrico. Los ahorros de Antonio permitieron estos gastos sin problemas. Yo misma me ocupé de limpiar, pintar y restaurar lo que podía. Cada día que pasaba allí, sentía que recuperaba una parte de mí misma que había perdido. Una tarde, mientras lijaba un viejo armario, escuché un coche detenerse afuera. Me asomé por la ventana y vi a Marcos y Berta bajando del vehículo. No habían anunciado su visita, y algo en su expresión me puso en alerta. Les abrí la puerta con cierta cautela. ¡Qué sorpresa!, dije, limpiándome las manos en el delantal. Marcos miró alrededor con evidente sorpresa. «¿Ha cambiado mucho desde la última vez que la vi?» ¿La última vez?, pregunté confundida. Nunca habías estado aquí. Se aclaró la garganta nerviosamente. Quiero decir, desde que me describiste cómo estaba. Berta intervino rápidamente. Hemos venido a hablar contigo, Carmen. Es importante. Les invité a pasar y les ofrecí té. Mientras lo preparaba, noté cómo inspeccionaban cada rincón de la casa con una intensidad inquietante. Una vez sentados en la sala recién pintada, Marcos fue directo al grano. Mamá, he hablado con un abogado. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la compostura. ¿Sobre qué? Sobre la casa donde vives actualmente, nuestra casa, aclaró. Resultó que, como había sospechado, legalmente me pertenece a mí. Dejé la taza sobre la mesa con cuidado. ¿Cómo dices? El abogado revisó los documentos. Aunque la casa está a tu nombre, cuando me casé con Berta firmaste un documento de cesión anticipada. ¿Lo recuerdas? Era parte del regalo de bodas. El recuerdo volvió a mí como un relámpago. En medio de la emoción de preparar su boda, había firmado varios papeles sin prestarles demasiada atención. Marcos siempre había sido bueno con los documentos legales, y en ese momento confié ciegamente en él. La casa es legalmente mía desde hace 10 años, continuó. Has estado pagando una hipoteca para una propiedad que me cediste.
La revelación fue como un golpe físico. Durante 10 años había estado pagando por una casa que ni siquiera me pertenecía. Me sentí engañada, traicionada por mi propio hijo. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, pregunté con voz temblorosa. Berta tomó la palabra. Porque queremos ofrecerte un trato justo. Estamos dispuestos a compensarte por todos los pagos de hipoteca que has hecho. A cambio, solo pedimos que reconsideres esta aventura de vivir sola. El estómago se me revolvió al comprender su juego. No voy a volver, dije con firmeza. Y en cuanto a la casa, pueden quedársela. Ya no la necesito. Marcos pareció sorprendido por mi reacción. Esperaba que me derrumbara, que suplicara, que cediera como siempre lo había hecho. Pero mamá, ¿no entiendes lo que estamos ofreciendo? Podríamos darte una cantidad importante de dinero. ¿A cambio de qué?, pregunté. ¿De que vuelva a ser vuestra sirvienta? No, gracias. Berta se inclinó hacia adelante con expresión seria. Carmen, seamos prácticos. Tienes 65 años. ¿De verdad crees que podrás mantenerte sola? ¿Qué pasará cuando enfermes o necesites ayuda? Lo mismo que pasó la última vez que enfermé en vuestra casa, respondí con calma. Me levantaré y seguiré adelante, porque es lo que siempre he hecho. La conversación se tornó cada vez más tensa. Marcos intentó hacerme sentir culpable por abandonar a Diego. Berta sugirió que estaba teniendo una crisis de la tercera edad. Ninguno de sus argumentos funcionó. Finalmente, se marcharon con expresiones de frustración y derrota. Esa noche, sentada junto a la ventana de mi nueva casa, mirando las estrellas que brillaban sobre Valle Sereno, tomé una decisión. Al día siguiente, visité a un abogado. Le expliqué mi situación y le mostré todos los documentos que había recopilado meticulosamente durante años: recibos, facturas, transferencias bancarias. ¿Qué quiere exactamente, señora Jiménez?, preguntó el abogado después de revisar todo. Quiero lo que me corresponde, respondí. He pagado una hipoteca durante 10 años por una casa que, aparentemente, no es mía. Quiero recuperar ese dinero. El abogado asintió comprensivamente. Tiene un caso sólido. La cesión anticipada podría impugnarse si puede demostrarse que no fue completamente informada de sus implicaciones. Durante las semanas siguientes, el abogado trabajó en mi caso mientras yo continuaba con la renovación de mi casa y mi trabajo en el taller de cerámica. La exposición en el Museo Regional fue un éxito rotundo. 3 de mis piezas se vendieron a coleccionistas privados por sumas que jamás imaginé posibles. Lucía estaba encantada. Te lo dije, comentó mientras celebrábamos con una copa de vino. Siempre tuviste un talento excepcional. Solo necesitabas la oportunidad de demostrarlo. Mi relación con Marcos y Berta se había vuelto distante. Solo veía a Diego los fines de semana, cuando Marcos a regañadientes lo traía a visitarme. El pequeño adoraba mi nueva casa, especialmente el jardín que poco a poco iba transformando en un espacio lleno de color y vida. Un mes después de la visita de Marcos y Berta, recibí una llamada de mi abogado. Tengo noticias, señora Jiménez. Han aceptado negociar. La reunión se celebró en su despacho. Marcos y Berta llegaron con su propio abogado, un hombre de expresión severa que llevaba un maletín de cuero gastado. La tensión en la sala era palpable. Mi abogado presentó nuestra propuesta. Marcos y Berta me reembolsarían el 70% de lo que había pagado por la hipoteca durante 10 años, más los intereses correspondientes. A cambio, yo renunciaría a cualquier derecho futuro sobre la casa. El abogado de Marcos argumentó que la cesión había sido legal y que yo había consentido libremente. Sin embargo, intervino mi abogado, la señora Jiménez puede demostrar que no fue adecuadamente informada sobre las implicaciones de la cesión. Además, tenemos pruebas de sus contribuciones financieras continuadas a lo largo de 10 años, lo que podría interpretarse como un acuerdo diferente al inicialmente firmado. Después de 2 horas de discusión, llegamos a un acuerdo. Me pagarían el 60% de lo que había contribuido, en cuotas mensuales durante los próximos 5 años. No era todo lo que merecía, pero era suficiente.
Lo importante era cerrar ese capítulo de mi vida. Al salir de la reunión, Marcos me alcanzó en el pasillo. «Mamá, ¿era necesario todo esto? Somos familia». Lo miré con una mezcla de tristeza y determinación. «Precisamente por eso, Marcos. Porque somos familia, deberías haber sido honesto conmigo desde el principio». Solo intentaba protegernos, asegurar nuestro futuro, se defendió. «¿Y quién protegía el mío?», pregunté. No tuvo respuesta para eso. 6 meses después, mi casa estaba completamente renovada. El jardín florecía con plantas aromáticas y un pequeño huerto. El cobertizo del fondo se había convertido en un acogedor taller de cerámica donde trabajaba en nuevas piezas, para mi segunda exposición en el museo. En la sala, sobre la chimenea, había colocado una fotografía de Antonio, para que pudiera ver cómo había transformado su regalo en un verdadero hogar. Una tarde de domingo, mientras pintaba un jarrón en mi taller, escuché el timbre de la puerta. Al abrir, me encontré con Diego, que sostenía una pequeña mochila y tenía los ojos rojos de llorar. «¡Abuela!», exclamó, abrazándome con fuerza. «¿Diego? ¿Qué haces aquí solo?», pregunté alarmada. Entre sollozos, me explicó que había tomado el autobús hasta mi casa. Sus padres habían estado discutiendo toda la mañana, como hacían cada vez más a menudo desde mi partida. «Papá dice que mamá gasta demasiado y mamá dice que es culpa tuya que tengan que pagarme tanto dinero», me explicó con la inocencia propia de su edad. Lo abracé con fuerza, sintiendo una mezcla de culpa y determinación. «No es culpa de nadie, cariño. A veces los adultos tenemos desacuerdos complicados». Apenas había terminado de preparar chocolate caliente para Diego cuando sonó el teléfono. Era Marcos, frenético. «Diego ha desaparecido». «¿Está contigo?». «Sí, está aquí», respondí. Tomó el autobús él solo. Escuché cómo exhalaba aliviado. «Vamos para allá». Media hora después, Marcos y Berta aparecieron en mi puerta. Parecían agotados, con círculos oscuros bajo los ojos y expresiones tensas. Les invité a pasar y por un momento la atmósfera fue incómodamente familiar, como en los viejos tiempos antes de que todo cambiara. Diego estaba en el jardín, jugando con un gato callejero que había adoptado semanas atrás. Nos observaba desde lejos, temeroso de la reacción de sus padres. «Se ve feliz aquí», y comentó Marcos, mirando a su hijo a través de la ventana. «Sí, lo es», respondí con calma. «Y siempre será bienvenido». Marcos asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. Berta, por su parte, permaneció en silencio, con una expresión indescifrable en el rostro. «Gracias, mamá», dijo Marcos finalmente. «Por todo». Sonreí suavemente, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. A pesar de todo, seguía siendo su madre, y siempre estaría ahí para ellos, aunque fuera desde la distancia. Después de que se marcharan, me senté en el sofá y miré alrededor de mi acogedora casa. Había luchado por este espacio, por mi independencia y por mi felicidad. Y aunque el camino había sido difícil, sabía que había tomado la decisión correcta. Con una sonrisa, me levanté y me dirigí a mi taller, donde mis pinceles y mi arcilla me esperaban. Había mucho trabajo por hacer, muchas piezas por crear y muchas historias por contar. Y estaba lista para enfrentarlo todo, con valentía y con el corazón abierto.